que es un acuerdo que le está dando bueno, pues totalmente, ¿no? A Rusia las pretensiones políticas que había planteado sobre la mesa, es una cuestión que se ha dicho, ¿no? Que Rusia ganaba con ese acuerdo, porque conseguía que Ucrania reconociera territorio, al menos de facto, controlado por Rusia, el Donbass, porque implicaba nuevas concesiones territoriales de Ucrania, concretamente en el Oblast de Donetsk. Se supone que también habría una pequeña concesión en el Oblast de Lugansk, pero bueno, es muy poco relevante, prácticamente irrelevante, si me permitís, porque es una zona de campo que no contiene ninguna localidad y que Rusia ya controla prácticamente por completo el Oblast en la práctica. La cuestión es que si hay una concesión territorial nueva, no solo reconocer lo perdido, sino retirarse, que es lo que implicaría, por cierto, pues ahí podéis ver ahora mismo en el mapa en pantalla, el Oblast de Donetsk, aunque en la práctica sería solo, muchas comillas, ese solo, la gran aglomeración de Kramatorsk a Sloviansk, sería ceder un área que, aunque políticamente es importante, sobre todo es ahora mismo importante a nivel militar, porque es la zona más fortificada de toda Ucrania, probablemente, lo que queda de Donetsk, especialmente estas dos ciudades. Si Ucrania se tiene que retirar como primer paso de ese acuerdo de esas zonas, es un problema muy serio para su continuidad, para la de Zelensky, pero el primer punto de ese acuerdo que presenta Trump es que se confirma la soberanía de Ucrania, que es algo que en Rusia se dudaba. Yo tengo bastantes dudas de que este acuerdo sea especialmente prorruso. Creo que es un acuerdo que en los dos casos, en el de Ucrania y en el de Rusia, implica concesiones. Implica concesiones fuertes para los dos, porque claro, ceder territorio es muy fuerte y sería probablemente un riesgo gigantesco para Ucrania si no consigue garantías de seguridad. Y si digo gigantesco, me refiero a que si Ucrania cede Donetsk y después, por lo que sea, vuelve a estallar la guerra, Rusia estará en la frontera con Dnipropetrovsk o con Kharkov y habiendo sobrepasado todas las defensas. Eso es un riesgo enorme para Ucrania. Igual que si Rusia cediera al río Skil, que lo hemos explicado muchas veces, todo el territorio de Kharkov tendría el gran riesgo de que en caso de una nueva guerra, Lugansk estaría mucho más expuesto. Pues lo mismo le va a pasar a Ucrania si cede Donetsk, que se va a ver mucho más expuesto en el caso de que vuelva el conflicto activo. Por eso, no hay una zona geográficamente que pueda satisfacer nunca a nadie. Es muy complicado, porque Ucrania además reclama no ceder territorio. Políticamente sería muy difícil para Zelensky sobrevivir. Y además este acuerdo a mí me parece que contiene varias trampas para Zelensky que son mortales. Primero porque si el primer paso que hay que dar es la retirada de Donetsk, con el alto el fuego, vale, pero una retirada, aunque esas tropas rusas no podrían entrar en la totalidad del oblast, sino que debería quedar una zona desmilitarizada de amortiguación, no es suficiente para mí, bajo mi punto de vista, para que Ucrania consiga garantías de seguridad de que en caso de un nuevo conflicto, ese territorio no va a ser utilizado en su contra. A mí me parece muy complicado. Sin embargo, hay algunas cuestiones que para quien me parece poco asimilable, ¿no? Poco aceptable, es para Rusia. Por ejemplo, el punto 6, porque esto que os acababa de decir es el punto del cambio territorial, que luego voy a entrar en todos los puntos, por si acaso no lo tenemos leído. Pero el punto 6 nos habla del tamaño de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que es el tope que se le quiere poner de máximo en 600.000 efectivos al ejército ucraniano, que es un tope altísimo, de los más altos de toda Europa, ¿no? Probablemente solo superado por Rusia, dependiendo, porque estamos hablando de un ejército en tiempos de paz, habría que ver, ¿no? Cómo sería ese futuro, ¿no? Viendo el rearme europeo que se quiere llevar a cabo. La cuestión es que a Rusia no le da ningún tipo de garantía de seguridad, entre comillas, que un país con activa hostilidad, porque es evidente que la hay, ¿no? Entre los dos, tenga 600.000 tropas.
por mucho que este acuerdo deje a la OTAN fuera, sigue habiendo un artículo de defensa colectiva que todavía habría que delinear, pero que implica que Estados Unidos tiene la obligación de defender a Ucrania y otros países que consideren participar también, al estilo del artículo 5. El artículo 5 de la OTAN implica la defensa mutua. Si es exactamente eso lo que se está proponiendo para Ucrania, me da igual que lo llamen OTAN, que lo llamen artículo 5 fuera de la OTAN. Es la misma cosa, es una alianza multilateral. Así que eso parece también una cuestión que Rusia, pues, no debería salir satisfecha de ahí, ¿no? Para empezar, se confirma la voy a ir leyéndolos, ¿no? Y los vamos comentando. Los 28 puntos de Trump. El 1 confirma la soberanía de Ucrania, como os digo. El 2 habla de un acuerdo de no agresión, que además resuelva todas las suspicacias, ambigüedades, conflictos que haya habido en el pasado, en los pasados 30 años, o sea, en el orden post-Guerra Fría. Buena fecha que han escogido, porque evidentemente esto, como decíamos en el libro de Ucrania y en el de la pugna y en todos, hay que remontarse a los 90. Y ese acuerdo de no agresión, ojo, es entre Rusia, Ucrania y Europa. Es decir, obliga este acuerdo a que Europa y Rusia olviden sus rencillas de 30 años. Eso me parece bastante complicado, pero bueno. Sobre todo porque son los europeos los que no tienen el menor interés en este tipo de cláusulas. De hecho, igual que había cosas intolerables para Rusia y cosas intolerables para Ucrania, también creo que hay cosas intolerables para Europa en este acuerdo. Sobre todo el tema de que Estados Unidos se lleve parte de los beneficios y que se limite la presencia de la OTAN y la expansión de la OTAN hacia el este. El punto 3 habla de que Rusia no invada ningún otro país y que la OTAN no se expanda. Esos puntos ya son críticos, ¿no? Es decir, ahora mismo parece evidente que el escenario, ¿no?, en el que Rusia podría invadir un país era Ucrania. Yo creo que tal y como se ha quedado el statu quo en Georgia, o en Moldavia o en Bielorrusia, en otros países de su entorno, en los bálticos, en Finlandia, no da como para que a día de hoy se dé ningún tipo de invasión, a día de hoy. Hay que entender que este acuerdo primero tendría que durar, ¿vale? Que la OTAN no se expanda, eso es una película. Eso es tremendo, porque aquí explican cómo asegurar de que la OTAN no se expanda. Y esto, aunque esté en el artículo 3, voy a saltar al artículo 7 un momentito. Porque el artículo 7 dice que Ucrania acepta que en su constitución figure que no van a entrar en la OTAN. O sea, garantizar la neutralidad de Ucrania. No es necesariamente la neutralidad, porque van a seguir alineados, pero sí que no pueda entrar en la OTAN. Esto significa, el artículo 7, una victoria para Rusia parcial. Rusia quería la neutralidad como una de las grandes demandas desde el principio, y eso sí que creo que era un asunto en serio, no como el de la desnazificación, pero no así garantiza su neutralidad, sino su no adscripción a la OTAN. Pero bueno, luego le van a dar otro estatus. Eso es importante. Y eso es bastante intolerable en Europa. Ha habido mucha reacción en Europa ante la posibilidad de que tenga que ponerse en la Constitución que no van a entrar en la OTAN. Además de que, por mucho que Zelensky cayera, el que venga va a tener que implementar esto y yo no sé de qué manera va a haber un consenso político sin limitar el acceso de los nacionalistas ucranianos al poder. Pero bueno. Por otro lado, la OTAN también tendría que aceptar incluir en sus estatutos una previsión de que no aceptará a Ucrania en su organización en el futuro. A mí también me gustaría saber si países como Estonia, Letonia y Lituania en ningún caso están dispuestos a firmar, porque hace falta que firmen todos, que no van a aceptar a Ucrania en la OTAN. Porque eso significa, como muchos liberales en Europa están señalando, y pues lo que falta, ¿no? Que sean los más partidarios del conflicto armado los que retomen este discurso más adelante, que este tipo de acuerdos implican una rendición o una derrota para Ucrania. Ya digo que hay algunas cosas por las que creo que no es así,
pero hay algunos elementos en los que claramente sale perdiendo con respecto a sus pretensiones. Bueno, pues si estos países firman en la OTAN para cambiar esos estatutos, si no, sería un incumplimiento, y ahora veremos lo que pasa con los incumplimientos, es que estarían aceptando el haber dejado tirado, ¿no?, a Ucrania, que ellos mismos lo han criticado. Asimismo, tenemos el artículo 8, que también me voy a adelantar porque implica otra cosa respecto a la OTAN. Aceptan que no van a desplegar tropas en Ucrania. No habrá tropas de la OTAN en Ucrania. Esto, de nuevo, en Europa causa más suspicacias, incluso casi que en Ucrania. Pero bueno, volviendo al artículo 4, por ir retomando un poco el orden, el diálogo se conducirá entre Rusia y la OTAN, mediado por Estados Unidos, para resolver todas estas cuestiones de seguridad, crear condiciones de desescalada y garantizar la seguridad global, crear oportunidades de cooperación y de desarrollo económico en el futuro. Bueno, como ya os imagináis, mucho de lo que pasa en este acuerdo y en otras propuestas tiene que ver con la intención de Trump de crear una nueva asociación geoeconómica con Rusia, que es una cosa que ya se habló en Arabia Saudí en el primer encuentro de las delegaciones o en Alaska durante el primer encuentro entre Trump y Putin de este año. Que para eso no mencione a Europa y Rusia, mediado por Estados Unidos, sino a la OTAN y a Rusia, cuando sabemos que Mark Rutte y los liderazgos de la OTAN están mucho más supeditados a Estados Unidos que los de la Unión Europea, también señala que va a ser Estados Unidos el que conduzca directamente cualquier tipo de desescalada y acuerdo o cualquier oportunidad de desarrollo económico futuro. Vaya, lo que se lleva delineando mucho tiempo. Esto parecería un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos que se habría negociado en Miami para crear las condiciones de que en el futuro las dos grandes potencias puedan tener acuerdos económicos y comerciales normales, se levanten las sanciones, tengan sus áreas de influencia, no entren en conflicto y que los europeos queden fuera. Ellos han decidido que esto se hace así, pero hay una pequeña grieta en el camino que es Ucrania y que claramente no es tan pequeña. Por eso Trump está frustrado con este acuerdo, porque no se está llegando a un acuerdo, Rusia no está dispuesta a ceder en lo político, Ucrania no está dispuesta a ceder pues prácticamente en nada. Eso significa que no puede llevar a cabo sus proyectos económicos con Rusia y su normalización, pasar página de la administración Biden, porque no consigue resolver el asunto ucraniano. Y por eso en estos puntos se centra en las oportunidades económicas y geopolíticas que se abren en el futuro. De hecho, se habla, ¿no?, de que Rusia pueda volver a todos los foros donde se le ha expulsado. Ahora iremos con ello. El 6 ya lo he comentado, que era el aumento, ¿no?, del tamaño de las Fuerzas Armadas. Bueno, aumento. 600.000. No se sabe exactamente cuánta gente tiene ahora. Se supone que es un tope que se le va a imponer, pero es que es un tope que ahora mismo, teniendo en cuenta los problemas de personal que tienen, yo no sé ni siquiera si se alcanza. Probablemente no. Y, y que además la Unión Europea pretende aumentar hasta 800.000 según algunas fuentes, o no poner ningún límite. En la práctica esto ya es no poner ningún límite. Esto se está vendiendo como una victoria rusa y no lo es. Limitar a 600.000 el tamaño de las Fuerzas Armadas ucranianas es amplísimo y, por supuesto, también irrealizable con las condiciones actuales. Pero bueno, en un punto de una Ucrania en paz habría que verlo. El artículo 7 ya lo he comentado, ¿no?, de los cambios en la Constitución y los estatutos de la OTAN, que eso querría yo verlo. El artículo 8, lo de que no haya tropas de la OTAN en Ucrania. El artículo 9, ¿no?, los cazas europeos estarán estacionados en Polonia. El artículo 10 habla de las garantías de Estados Unidos, porque el 5 hablaba eso, ¿no?, de que Ucrania va a recibir garantías de seguridad y esas garantías están delineadas un poquito más a partir de aquí. En el 10 se habla de que Estados Unidos va a recibir compensación por las garantías. Eso para empezar. Así, ¿no? Lo primero, que quede claro. Estados Unidos va a recibir, no va a dar garantías de seguridad gratis y no va a asumir nuevos compromisos en el continente gratis. Pero hay escenarios. Si Ucrania vuelve a lanzar una acción armada contra Rusia, en este caso, o sea, en el futuro, ¿no?, puede que incluso para recuperar los territorios perdidos ahora
porque si ya pasan a ser considerados rusos, esto implicaría que Ucrania estaría invadiendo Rusia. Entonces, en este caso también se aplicaría. Si Ucrania intenta invadir Rusia o recuperar el territorio que pasa a ser Rusia, pierde sus garantías. Esto suena un poco a trampa, porque es muy fácil en un escenario de conflicto armado que cualquier actor no estatal o cualquier actor circunestatal o paraestatal pueda lanzar un ataque y que se acuse a Ucrania, o que se haga una falsa bandera, o que se haga lo que se quiera, y que se pueda culpar al Estado. Y con esto has conseguido avanzar todo Donetsk, pero ya tienes una excusa para volver al conflicto armado. Yo no sé si eso es lo que ocurriría. Desde luego, con Israel hemos visto que ocurre todo el tiempo. Precisamente alguien lo dice en el chat. Entreguen los rehenes y luego ya nos vamos. Y cuando los han entregado, lanzamos ataques porque X, ¿no? Cualquier incidente real o inventado sirve para justificar que ha habido una violación por parte de Palestina. Bueno, en el caso de Ucrania. Algunos están mencionando ya el tema de los misiles. Tranquilos porque también se menciona. Si Rusia es la que ataca o invade Ucrania, hablan de invasión en los dos casos, ¿vale? No vale con un incidente así, pero luego explicaremos un poquito más. Si es Rusia la que lo hace, no solamente habría un retorno de todas las sanciones, que eso parece un poco lo mínimo, ¿no? Sino que además habría una respuesta militar coordinada. A ver, a mí esto me parece complicado. Primero, los europeos han insistido en la contrapropuesta en que lo que quieren es un mecanismo snapback, lo que ha pasado con Irán. Si no cumples, o yo considero que no cumples, que es lo que han hecho con Irán, porque Irán estaba negociando y aún así han aplicado lo que han querido, nosotros vamos a devolver todas las sanciones. Eso es lo que implica un mecanismo snapback. En el acuerdo que propone Trump no se habla del mecanismo, pero sí se habla de que en caso de invasión volverían las sanciones, pero no explica quién decide. Supongo que luego todo esto habrá que desarrollarlo en un articulado más claro. Pero además habrá una respuesta coordinada a nivel militar. Bueno, me expliquen. No se ha dado en 3 años, ni siquiera en el momento de una invasión a gran escala que podía hacer caer Kiev, y lo van a hacer ahora con el desgaste económico militar que ya hay en el continente, con una Rusia reforzada a nivel de ejército, porque ha crecido el tamaño de sus fuerzas armadas, y que sigue siendo potencia nuclear. Entonces yo tengo serias dudas de que en caso de una nueva invasión esto no sea un bluff. Pero, como digo, esto es una percepción. Cada uno, este es el articulado que hay. Además de que se reinstalen las sanciones, también se perderían todos los demás beneficios. Por ejemplo, el reconocimiento de los territorios, ¿no? Y todos los acuerdos que implique este texto. Pero, ojito, lo que decías de los misiles, porque no hace falta que sean invasiones. En el caso de Ucrania y en el de Rusia, tienen que ser invasiones, pero en el caso de Ucrania también se perderían las garantías de seguridad si son misiles los que se lanzan contra San Petersburgo o Moscú. Que llama la atención la evidencia de que lo que le preocupa a Rusia no han puesto las refinerías, ¿eh? Pero bueno, el daño político se hace en San Petersburgo y en Moscú, principalmente. Todo causa daño político, ¿eh? Una invasión de Belgorod ha causado daño político. Pero es llamativo que solo sea Ucrania la que sea penalizada si se lanzan misiles. Pero si se lanzan misiles sobre Kiev, no pone nada de que se pierdan las garantías ni se reinstalen las sanciones. A ver, el acuerdo se ha dicho que lo ha redactado la administración Trump con algún enviado ruso, otros han dicho que ha sido solo Rusia, otros han dicho que solo Trump. Bueno, los europeos han insistido en que quieren saber quién ha sido antes de negociar y Trump habla en términos que el acuerdo es real, ¿no? Que se hacen responsables de él. Más allá de eso, de si esto es una trampa o no para el futuro, desde luego lo que intenta es dar un paso en el caso territorial. Y ahora veremos también en casos políticos, porque en el punto número 11 hablan de que Ucrania va a mantener el derecho a entrar en la Unión Europea y que va a tener además acceso preferente en el corto plazo al mercado europeo, mientras estén en las negociaciones para la adhesión. ¿Por qué? Bueno, aquí yo explico. El proceso de adhesión a la Unión Europea es muy largo. Es muy largo y además es complejo porque hay que
reformar mucha legislación que en el caso de repúblicas orientales mm, tienen mucho desarrollo por delante, sobre todo Ucrania, que tiene grandes problemas de corrupción, que acaban de estallar varios casos de corrupción gigantes. Y no solo es hay corrupción en este ministro, lo quitamos. No, no. Es que hay como dos grandes alas pugnando por controlar los servicios anticorrupción, porque estallen los escándalos de corrupción del rival y por evitar que estallen los propios. Está habiendo ahora mismo una lucha encarnizada en el gabinete de Ucrania. Y todo esto en Europa lo han intentado suavizar diciéndole que tienen que entrar en algunas normas, tratamiento de minorías, pero también temas de corrupción, que se asimilen a las europeas, pero no como un condicionante firme, ¿no? La cuestión de la entrada en la Unión Europea también puede ser una trampa, porque la Unión Europea va a recibir un país menguado que pierde el núcleo de su industria y de su minería y que además tiene pues una fuerte reconstrucción por delante, una base nacionalista muy fuerte, una población grande como para tener una bancada importante y además un mercado agrario que también me gustaría a mí ver cómo se gestiona. Tanto en la entrada en la Unión Europea como en el periodo transitorio que han mencionado como acceso preferente. Porque eso implica que durante, yo no sé si van a ser 2 años, 3 o 10, porque hay países de los Balcanes que llevan una década, em, el grano ucraniano ha causado distintos niveles de eh, perturbación, por decirlo suavemente, en en los sistemas productivos primarios de países como Polonia, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia. Todos los países de Europa Oriental han tenido en algún momento algún tipo de restricción no solo al grano, ¿vale? A distintas exportaciones ucranianas. Además de las protestas que ya estaba habiendo por los agricultores franceses, los neerlandeses, los alemanes. Si queremos ver este tipo de integración, me parece que hay mucho que hablar antes cuanto a políticas verdes, porque los agricultores precisamente culpan a las políticas verdes y culpan a los productos ucranianos, cuando a lo mejor muchas veces no es ese el punto, pero bueno, que va a haber un problema que gestionar. En el punto 12 se habla del paquete de medidas para la reconstrucción. Bueno, esto va a ser interesante, porque el tema de la reconstrucción, los europeos han intentado que ponga simplemente que se van a utilizar activos congelados o que se va a reconstruir, pero que los activos rusos van a seguir congelados hasta que Rusia no le dé una compensación a Ucrania por todos los daños. Evidentemente, esta cláusula es mucho más pro-ucraniana, ¿no? Europa tampoco se ha escondido a ese respecto, pero se trata de que firmen los dos. Tiene que ser realista para las dos partes. Claramente, esto no lo firma Rusia. O sea, lo que están diciendo los europeos es que por ahora, como nos preguntáis en el chat, está siendo ignorado. Está siendo ignorado. Lo que propone Estados Unidos. La creación de un fondo de desarrollo ucraniano que invierta en sectores de gran desarrollo, vaya, la redundancia, incluyendo la tecnología, los centros de procesamiento de datos, la inteligencia artificial, cooperar con Ucrania en asuntos de reconstrucción, desarrollo, modernización, operaciones de infraestructuras de gas, incluyendo los gasoductos o los oleoductos y también en infraestructuras de almacenamiento. En cualquier caso, este artículo, el artículo 12, ya suena más al acuerdo de los minerales que al final se acabó transformando en el mes de febrero, os acordaréis. Empezó siendo el acuerdo de las tierras raras, luego pasó a ser el acuerdo de los minerales, porque ya no eran solo tierras raras, que lo explicamos aquí, y luego pasó a ser el acuerdo de todos los activos económicamente interesantes de Ucrania, que se iba a llevar Estados Unidos una parte. Pues aquí vemos que Estados Unidos tiene que cooperar preferentemente, ¿no?, en estas áreas clave para Ucrania. Y por ahora no estamos hablando mucho de reconstrucción, estamos hablando de crear oportunidades de inversión, de negocio, etcétera. Después, esfuerzos conjuntos para restaurar los territorios más afectados de la guerra, incluyendo la reconstrucción y la modernización de ciudades y áreas residenciales. También infraestructuras de desarrollo, extracción de minerales, de recursos naturales
y que el Banco Mundial desarrolle un paquete de financiación especial para la aceleración de estos esfuerzos. Vale. Bueno, yo aquí querría señalar que si habéis visto el mapa, em, ¿cuál es el territorio más afectado por la guerra de toda Ucrania? Probablemente Donetsk, pero de seguro el Donbass. Así que si los esfuerzos de reconstrucción van destinados al Donbass, alguno en el chat es bastante perspicaz. Lo que implica es que se va a invertir en toda Ucrania. Europa lo que quiere es que los activos rusos se utilicen para reconstruir Ucrania y no Rusia, que no se le dé nada a Rusia en ese sentido. Rusia estaba dispuesta a aceptar que se utilizara su dinero congelado para Ucrania si era para todo el territorio, también el que ahora pasa a ocupar Rusia, pero en este caso es que se habla directamente de las zonas más dañadas, que son las que requieren más reconstrucción. Pero bueno, ya hay cálculos millonarios de lo que podría costar reconstruir solo la red energética de Ucrania, de la zona ucraniana, ¿no? Controlada por Ucrania. Eso ya de por sí es interesante, pero si encima se le va a exigir a Rusia que pague primero a Ucrania por toda la reconstrucción antes de que recupere activos congelados, eso ya os digo yo que es inasumible. Eso es una de las típicas cláusulas que se ponen para que la otra parte no firme, porque pueden ser miles y miles y miles de millones y cientos de miles de millones. Yo no sé cuánto es, la verdad, lo que puede costar reconstruir todo Ucrania ni compensar por todos los daños que se hayan producido en Ucrania. Así que eso no va a ocurrir. Y luego, bueno, todos los esfuerzos de inversión ya hemos visto que van destinados a temas que le interesan a Estados Unidos en cuanto a minerales, extracción de recursos naturales. Y aunque hay alguna cosita que comentar al respecto, bueno, lo pasamos luego. El artículo 13 habla de, siguiendo la senda de las oportunidades económicas que quiere abrir Estados Unidos con Rusia, habla de reintegrar a Rusia en la economía global, levantando todas las sanciones, que es bueno, eso se discutirá y se llegará a un acuerdo gradual, y que Estados Unidos llevará a cabo acuerdos de cooperación económicos a largo plazo con Rusia, buscando el desarrollo en áreas de energía, recursos naturales, infraestructura, inteligencia artificial, centros de procesamiento de datos, o sea, otra vez lo mismo que con Ucrania, y proyectos de minería de tierras raras en el Ártico, así como otras oportunidades mutuamente beneficiosas. Pero llama la atención que este acuerdo, una vez más, como pasa con los acuerdos de Abraham a veces, vaya de muchas oportunidades para Estados Unidos y poco del tema del que se trata. Pero bueno, Rusia se garantiza de esta manera una nueva asociación geoeconómica con Estados Unidos, como decíamos, como dijeron ellos en Arabia Saudí, y además su retorno al G7, que pasaría otra vez a ser el G8. A mí me cuesta también ver a algunos líderes europeos sentándose en la mesa con Putin, cuando varios de ellos piden su detención. Pero si Rusia va a ser invitada a volver al G7, cosa que por cierto creo que Europa sí que habría transigido, porque es de los puntos menos peliagudos, a pesar de todo, habría que ver. Si os dais cuenta, es un acuerdo para que Estados Unidos consiga oportunidades económicas en Ucrania, consiga oportunidades económicas con Rusia en áreas de interés de todos, que Europa se puede quedar con la membresía de Ucrania, que eso no preocupa, pero no puede haber agravios para Rusia, según vamos, esto es, evidentemente es irónico, como la presencia de las tropas de la OTAN. Entonces, que no limiten la entrada en la Unión Europea, pero sí limiten la de la OTAN, llama la atención. Y luego, los activos congelados, que es lo que os decía antes, que esto es también tremendo. 100.000 millones de dólares de activos rusos serán destinados a la inversión en proyectos de reconstrucción dirigidos por Estados Unidos en Ucrania. O sea, Europa hablaba de utilizar ese dinero para dárselo a Ucrania y Estados Unidos habla de usar ese dinero para dirigir ellos la inversión en la reconstrucción en Ucrania. Que igual a Rusia le parece bien porque si consigue otros activos, pues bueno. Estados Unidos, que lo estoy traduciendo en el momento todo, recibiría un 50% de los beneficios de todo esto invertido. O sea, de los 100.000 millones que se inviertan, el 50% de los beneficios serían directamente para Estados Unidos. Esto también recuerda mucho al acuerdo de los minerales.